بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والسلام والصلاة على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على Muhammad وعلى Muhammad. Assalamu alaikum, bienvenidos nuevamente a estas clases de leyes prácticas. Bueno, vamos a continuar viendo los purificadores o las cosas que purifican, digamos, los mutaharat. Ya habíamos visto el agua y la tierra, hoy vamos a ver algunos otros. Por ejemplo, vamos a empezar con el sol. El sol puede purificar algunas cosas siguiendo pues, las condiciones que vamos a ver, o sea, el modo en que purifica. El sol puede purificar la tierra, puede purificar un edificio, incluidas sus paredes, puertas, ventanas, demás, y puede purificar también árboles o plantas o los frutos que están dentro de las plantas, siempre y cuando no caigan, digamos, que permanezcan todavía en el árbol. Bien, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que purifica el sol? Bien, deben cumplirse primero algunas condiciones. Primero, que la tierra o la pared o lo que fuese tienen que estar húmedas. O sea, previamente tiene que haber agua, haber caído agua o tiene que haber algún tipo de, por ejemplo, un rocío, pero tiene que estar húmedos al punto de que cuando uno pase la mano se transmite esa humedad. No simplemente decir, bueno, está un poquito empañado, no, tiene que estar húmedo. Bien, la condición es que la tierra o la pared o el árbol, lo que fuese, por el efecto del calor del sol, debe secarse completamente. Si queda un poquito húmedo, no se purificó. Bien. Otra cosa, el sol no tiene que estar impedido, no tiene que haber, por ejemplo, si hay nubes muy espesas, hay veces que son unas nubes que no son muy espesas, que digamos el sol sigue pegando, sigue quemando, con lo cual en ese caso serviría, pero si por ejemplo hay nubes muy espesas o hay algún tipo de sombrilla o lo que fuese, en ese caso algo que impide, digamos, los rayos directos del sol, en ese caso no serviría como purificador. Bien, el hecho de que se seque esta superficie tiene que ser exclusivamente por efecto del sol, no debe ser por efecto, por ejemplo, que haya un viento muy cálido, con lo cual no, tiene que ser por el rayo del sol para que se purifique, ¿no? Bueno, otra cosa importante, antes, obviamente, por ejemplo, si hay algún tipo de impureza en la pared, debemos limpiarla. Con lo cual la humedad que quede la va a secar el sol y eso es lo que va a purificar, digamos. Obviamente que pueden ser paredes de una casa, por ejemplo, si algún tipo de animal orinó o hizo algún tipo de necesidades, eso se limpia y lo que quedó por el efecto del sol se termina de purificar, digamos. Bien, otra cosa, por ejemplo, una pared que está húmeda, si de una vez el sol pega en lo que es en la pared, bien, y hace que se seca tanto del lado que está fuera de la pared como del lado de adentro, en ese caso está completamente purificada, tanto de adentro como de afuera. Pero si el sol pega y se seca únicamente de afuera, lo que se va a quedar purificado es lo de afuera. Si después de unas cuantas horas, por ejemplo, vuelve a pegar el sol y se seca también lo de adentro, aún así se considera que lo que se purificó es lo de afuera, no la parte de adentro. Son ejemplos que a veces pasan, digamos, uno se pregunta en nuestras casas o demás. Bien, otro modo de purificación
es la transformación o metamorfosis, podríamos llamar. Esto es, en la terminología se le llama istihala. ¿Qué quiere decir? Esto es algo que cambia de estado. Vamos a ver un par de ejemplos. Por ejemplo, el cuerpo, al ser, digamos, consumido o lo que fuese por la tierra o por los, perdón, por no empresas, así, por los gusanos y demás, que se transforma en tierra o en ceniza, digamos, ese caso se purificó. Sabemos que el cuerpo antes de, digamos, cuando estaba todavía el cuerpo en forma, digamos, es impuro. Entonces, en el caso de transformarse en tierra, se transforma en puro. Otro caso, una semilla impura, tenemos una semilla que está impurificada por algo, la plantamos y salió una planta. Bueno, en ese caso, la planta es pura, no es impura. La madera se prende fuego y se transforma en ceniza. La ceniza va a ser pura, por más que la madera estuviese impura previamente. Bueno, el combustible, sea nafta, lo que sea, se transforma en humo, lo mismo. El vino, después de cocinarse o después de pasar mucho tiempo, se transforma en vinagre. Todos esos casos implican que de un estado impuro pasan a una pureza. Ese es un purificador. Hay que tener en cuenta que esto es una transformación, un cambio de estado, pero no un cambio de forma externa. Por ejemplo, si nosotros agarramos granos de trigo que están impuros, los transformamos en harina, va a seguir permaneciendo la impureza, con lo cual no sería esto. O por ejemplo, uvas, tenemos uvas que están todas impuras y las cocinamos y las procesamos para transformarlas en vinagre. En ese caso tampoco va a ser pura, digamos, no alcanza. Bueno, y hasta ahí es con esto que estamos hablando de istihala o transformación. Es muy común que a veces se confunda istihala o entekol. Entekol es otra cosa. Entekol significa el traslado o transferencia de un lado a otro. Que sería exactamente, esta es otra forma de purificación, entekol. O traslado o transferencia. Este es el caso, por ejemplo, de que sangre de un cuerpo, por ejemplo, sangre que está alguien que donó en un paquete, en ese momento la sangre es impura. Bueno, en el momento que se entra en el cuerpo de otra persona, esa sangre se purifica, porque se incorpora al cuerpo de esa otra persona. O, por ejemplo, un miembro, cuando se corta, una mente está cortado, por ejemplo, un dedo, en ese momento va a ser impuro, pero si se vuelve a pegar, digamos, en el cuerpo de la persona, se termina transformando en puro. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la sangre que un mosquito chupa de una persona? Esa sangre, al ingresar en el cuerpo del mosquito, que es un animal que no tiene sangre con presión, como habíamos dicho antes, se transforma en pura. Es decir, si nosotros matamos a un mosquito y vemos que nos deja una mancha de sangre, decimos esto es puro, no, es puro. No, obviamente que no deberíamos limpiar, porque más allá de que ser puro o impuro, sigue siendo suciedad, pero en sí no es impuro, o sea, no nos impide un rezo o demás. اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها وكل عزتك عزيزا اللهم إني أسألك بعزتك كلها. Lo mismo pasa con la piel, por ejemplo, en el caso clásico de las quemaduras. Una persona le sacan piel de una parte del cuerpo y se la agregan en otra. En eso también vamos a decir que es pura. Lo mismo cuando en el caso, por ejemplo, sabemos que hay casos, en el caso mismo de las quemaduras, a veces se utiliza piel de cerdo, que sabemos que el animal es el cerdo es un animal impuro de por sí, bueno, pero si esa piel se incorpora al cuerpo de un ser humano y se adapta, porque también a veces hay cuerpos que rechazan, depende, ese pedazo de piel que se le ha incorporado se vuelve puro, digamos. Es otra forma de transferencia o traslado. Bien, otra forma de purificación, el Islam. ¿Qué queremos decir con esto? Habíamos dicho que cuando una persona es enemigo de Dios, es enemigo del profeta, de su familia, se lo consideraba incrédulo. Un incrédulo habíamos dicho que era impuro. Con lo cual, si esa persona acepta el Islam, ¿qué quiere decir que acepte el Islam? Que diga en un principio los dos testimonios de fe. ¿Cuáles son los dos testimonios de fe? El testimonio de la unicidad, que es Ashhadu an la ilaha illallah, y el testimonio de la profecía del profeta Muhammad, es decir,
Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. ¿Qué quiere decir? El primero es testifico que hay un solo Dios o que no hay más Dios que Dios. Y el segundo es testifico que el profeta Muhammad es su mensajero. Bien, ¿qué pasa si vemos que una persona lo dice y no sabemos si está siendo sincero o no, o simplemente para zafar de unas... No debemos dudar de esa persona si realmente no tenemos certeza de que está mintiendo. Si sabemos que es un mentiroso, o tenemos certeza de que es mentiroso, en ese caso no es válida esa confesión de fe. Pero en el caso de que es una persona que lo dice con sinceridad, no debemos dudar de ello, de ningún modo. Bueno, otra forma de purificación, tabayat. Esto es, podemos decir, por subordinación o por inclusión. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, estamos lavando un plato, una ropa, o lo que fuese que estaba impuro, bajo un chorro de agua, por ejemplo, una canilla. En el momento que lavamos eso, y habíamos dicho, no sé si se recuerdan, una ropa, por ejemplo, en el caso de la ropa le sacamos el foco de la impureza, lo exprimimos una vez, después lo volvemos a poner agua, lo exprimimos otra vez, quedó puro. Bueno, ¿qué pasa con nuestras manos? ¿Nos tenemos que lavar las manos después de esto? No. Por esta cuestión de tabayat o subordinación, es decir, porque esta parte de lo mismo, nuestras manos también se van a ver purificadas. Lo mismo pasa cuando se hace los 3 baños para el difunto, digamos. Cuando se hacen los 3 baños para el difunto, la cama y, por ejemplo, las esponjas o lo que se utilice para limpiarlo, una vez que se hicieron los 3 baños van a quedar puras, es decir, no hace falta después limpiar todo la cama y demás, sino que van a haber sido purificadas por subordinación o por estar incluidos dentro del mismo baño. Bien, una forma también que a veces se la ve incluida dentro de otras, pero a veces también se la ve por separados, que ya habíamos hablado antes, es el hecho de limpiar un foco de impureza. ¿Por qué lo tratamos aparte? Bueno, vamos a ver un par de ejemplos en este caso. Por ejemplo, una gallina que está comiendo, o un animal que está comiendo con el pico, algo que es impuro, digamos, en el momento en que esa impureza se va, desaparece también de su pico o demás la impureza. Para ser un poco más claro, vemos otro caso. El caso de, por ejemplo, tenemos sangre en la boca, ¿bien? Porque nos hemos cepillado los dientes y cae sangre de las encías. En ese caso, por el agua misma que tenemos de la saliva y demás, cuando es más que la sangre, obviamente si nos sale cantidad tremenda de sangre, no, pero si es un poquito de sangre mezclada con saliva y demás, la boca sigue estando pura. Eso así mismo con otras partes del cuerpo internas, digamos, siempre y cuando que se mezclen con el líquido interno del cuerpo, hacen que siga estando puro, digamos. Hay veces que preguntan, bueno, entonces los dientes están puros, sí, con la misma saliva se va a purificar, digamos, el resto de la boca va a quedar pura por el efecto de la saliva. Una pregunta muy común que se hace, entonces, ¿los dientes postizos también entran dentro de la misma categoría? Sí, entran dentro de la misma categoría, aunque como una precaución debería ser limpiado, porque digamos no forman parte del mismo cuerpo, con lo cual deberían, con una precaución, ser limpiados. Por ejemplo, nos hacemos un enjuague con un vaso de agua, por ejemplo, para que quede limpio 100% la boca. En el caso de que fuese los dientes naturales o no tengamos dientes postizos o demás, no hace falta, digamos, eso. Bien, otro caso es el que se le llama que es el proceso de purificación de los animales que hayan comido impurezas. Por ejemplo, tenemos un camello, una vaca, una oveja, y se alimentan por un motivo u otro, porque digamos, se metieron en un corral o lo que fue, o se alimentan de algo que es najés, digamos, es impuro. Eso se incorpora al cuerpo y lo hace que sea najés. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer con esto?
es un proceso de purificación de ese animal. ¿Cómo se hace? Se le empieza a alimentar con comida que no sea najés, y en el caso, por ejemplo, de un camello se tiene que esperar 40 días que se alimentan con algo puro. En el caso de una vaca, 20 días. En el caso de una oveja, 10 días. En el caso de un pollo de esas gallinas medio salvajes, 5 días. En el caso de un pollo doméstico de corral, 3 días nomás. Bien. Bueno, con eso hemos visto aproximadamente todas las formas de purificación, como las hemos nombrado, habíamos dicho en principio, son como aproximadamente 10. Espero que les hayan quedado fijas y vamos a tratar rápidamente algunos puntos más que tienen que ver con, se puede decir, las costumbres a la hora de ir al baño, porque también está dentro de lo que es la purificación, obviamente, digamos. Primero, cuando vamos al baño es obligatorio cubrir nuestras partes pudendas, digamos, al resto de las personas, es decir, los musulmanes que entran en baños públicos se prefiere no utilizar los mingitorios, además que no tengan una división clara. O sea, es haram mostrar nuestras partes a otras personas, con excepción de nuestras mujeres, digamos. Bien. Después, el caso de que el baño, tenemos que tener cuidado que el baño no esté apuntando ni de frente, ni demos la espalda a la hora de defecar o de hacer nuestras necesidades a la Meca. Ni enfrente ni en la espalda, debe ser una izquierda o derecha, digamos. Las cosas preferibles son muchísimas, bueno, vamos a hablarlas rápidamente. Preferible que hagamos nuestras necesidades en un lugar que nadie nos vea. Preferible entrar con el pie izquierdo al baño y salir con el derecho. Es preferible cubrirse la cabeza. Es preferible apoyar el peso, en el caso de las personas que utilizan los baños, digamos, que es en el piso, ahora no me sale el nombre. Apoyar el peso sobre el pie izquierdo, digamos. No estar frente al sol, no estar frente al viento ni a la luna, no hablar. Es preferible no limpiarse con la mano derecha. Después ni comer ni beber dentro. Es despreciable orinar de parado. Para los musulmanes es algo raro, sobre todo los que fuimos musulmanes, es costumbre hacer pis de parado. Es un problema. ¿Por qué? Porque salpica y nos va a hacer impurificar la ropa. Bueno, y aparte de que el hecho de por sí, por más de que nos purifiquemos o no, es aborrecible, makruh, hacerlo de parado, digamos. Bueno, debemos limpiar la salida de la orina con agua, digamos. No se purifica ni con papel ni con nada de eso. Ni la orina, bien, ni la orina ni lo que es la salida, es decir, el ano. El ano también se puede limpiar con papel. Algunos marges consideran que con papel o con una tela o lo que fuese, en cuanto salga, podamos eliminar la impureza, quedaríamos puros, pero la gran mayoría dice que no, que sí o sí necesitamos utilizar agua para purificarlo. Bueno, y finalmente vamos a hablar del bro que se hace el hombre, lo han escuchado varias veces supongo o no, que es mustahab, pero tiene algunas ventajas. Esto cómo se hace: una vez que uno ha orinado, se pasa 3 veces el dedo entre lo que sería el ano y digamos, nuestro pene, 3 veces por ahí, 3 veces en lo que sería el pene en sí, digamos, y 3 veces sobre la cabeza del pene, para poder eliminar toda la orina que pueda quedar dentro del pene. Y con esto, ¿de qué nos aseguramos? Que si después de un rato, por ejemplo, se llega a escapar algún líquido, no se considera najis, con lo cual no nos vamos a poder purificar la ropa. Bueno, y si es un poco larga, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ربنا لا تؤاخذنا